He elaborado esta presentación un poco para contarles acerca de San Antonio para los que no lo conocen muy bien, pero lo más importante acerca de contarles la experiencia que hemos tenido durante este contexto de crisis, de pandemia, ¿no? Eh, para contarles un poco de San Antonio fue fundada en 1959, tiene 60 años, de hecho este año cumplimos 61 años en octubre. Iniciamos la pandemia con 700 colaboradores y con una facturación que el año pasado, el año 2019, terminó en 120 millones de soles, ¿no? Contamos con 6 tiendas, muchos me suelen decir que es poco, ¿no? Es una facturación muy grande para pocas tiendas y es que el tamaño de nuestras tiendas es un factor muy importante, yo lo explicaré un poco más adelante. Y además tenemos una fábrica en donde integramos todos nuestros procesos productivos y tenemos una oficina administrativa. ¿Bien? Lo que ven en la foto, en la parte de arriba, es la tienda de Magdalena, que fue nuestra primera tienda, donde nuestros fundadores, Emilio Fernández y José Vila, dieron inicio a esta aventura hace casi 61 años. Ahora, ¿por qué es importante mencionar a los señores Fernández y Vila en el contexto de los antecedentes? Es importante mencionar esto porque San Antonio fue fundada sobre la base de una bodega que ya existía. Y para los que tienen el ojo bien afilado, en ese cartel que ven sobre la esquina, dice pastelería San Antonio, pero dice muy chiquito arriba, bodega del Pacífico. Y es que pastelería San Antonio se fundó sobre la base de una bodega que ya existía y que los señores Fernández y Vila compraron, traspasaron. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque los dueños de esa bodega del Pacífico eran unos inmigrantes chinos, eran literalmente chinos, chinos que vivían en esa bodeguita, que dormían ahí incluso, y que no hablaban bien el español, entonces al no hablar el español bien, lo que terminaba pasando es que no se comunicaban bien con los vecinos, que les pedían un surtido de productos que no estaban en capacidad de abastecer. Los señores Fernández y Vila rápidamente se dieron cuenta de que había una oportunidad de mercado y les compraron el traspaso e inmediatamente comenzaron a vender pan y pasteles, lo que convirtió pues esta bodega de los años 60 en una bodega muy conocida rápidamente en todo Lima. Para contarles acerca de la experiencia que hemos pasado durante esta pandemia y sobre todo en los primeros días, vale la pena mencionar o hablarles acerca de nuestro perfil de riesgo, ¿no? Me voy a enfocar directamente en el modelo de nuestro negocio porque es importante entender por qué es que nosotros asumimos desde el primer día, vamos, el compromiso de mantener a nuestro equipo de trabajo casi completo. ¿Bien? Y es que nosotros somos una empresa familiar de tercera generación que tiene un perfil de riesgo conservador, ¿no? ¿Qué significa un perfil de riesgo conservador? Que tenemos cero deuda, no nos endeudamos con los bancos. De hecho, haber aceptado Reactiva últimamente ha sido un quiebre en nuestro modelo de negocio. Tenemos un esquema de retención de utilidades muy agresivo. Nosotros retenemos entre 3 y 4 años de utilidades desde que se fundó. Y de hecho, la verdadera utilidad de los accionistas no radica necesariamente en las utilidades, sino que somos, en la mayoría de los casos, dueños de nuestros locales comerciales. O sea, vivimos de los alquileres y de los sueldos que le dejan a los accionistas que viven del negocio. Esto lo que genera es una altísima liquidez en caja, lo que nos permitió pues sobrevivir con las tiendas cerradas, diría yo, marzo y casi todo abril. Y como les decía, nuestro modelo de negocio radica básicamente en invertir en propiedades, ¿no? Esa es la base de nuestro negocio. Eh, y para las tiendas que no son nuestras, tenemos rentas o alquileres muy bajos con contratos a muy largo plazo, de 20 años, que no son contratos de alquileres en realidad, sino son contratos de usufructo, ¿no? En donde quien es dueño del local ve en San Antonio pues a un arrendador muy, muy cumplido, pues, y esto lo ve básicamente como un sustituto del ahorro bancario, ¿no? San Antonio se convierte en el mejor pagador, diría yo, de rentas, a pesar de que no son las más altas del mercado, sobre los alquileres. Eh, ¿Cuáles eran los objetivos estratégicos que teníamos previos a la pandemia? ¿Por qué les cuento esto? Porque nosotros, antes de empezar la pandemia, teníamos un objetivo de crecimiento de la compañía, básicamente desde que me contrataron. Yo soy gerente general de San Antonio hace un poco más de 2 años, y entro a la compañía a trabajar en un contexto en donde la tercera generación hace el takeover, es decir, toma las riendas del negocio, ¿no? Yo entro junto con la tercera generación y nuestro objetivo era básicamente mejorar la presencia en las redes sociales. San Antonio no existía en las redes sociales. Incrementar el awareness en provincias en el extranjero, lo que les decía al principio, nosotros siempre hemos querido hacer un negocio limeño y muy tradicional de Lima, no nos conocían, así que nuestro objetivo era que nos conozcan.
pero teníamos un objetivo muy, muy importante que era triplicar el tamaño del negocio en 5 años. Es decir, desde el año, estamos 2020, desde el año 2018 que me contratan, teníamos pronosticado abrir 20 tiendas más y llegar a una facturación de los $100 millones al año. O sea, el objetivo de crecimiento era bastante agresivo. Y esto lo íbamos a hacer, como les comentaba hace unos minutos, sobre la base de alquileres a precios muy bajos o a través de la compra de propiedades. Nuestro negocio, como les decía también, básicamente se apalanca sobre la integración vertical. Quiere decir que en las tiendas ya básicamente no se haría pan ni postres, sino que todo se llevaría a nuestra fábrica porque tener una fábrica lo que hace es que se logren economías de escala con procesos productivos mucho más eficientes y menos artesanales. Por lo tanto, integrar la producción en la fábrica también era un objetivo estratégico previo a la pandemia. Y con eso, como les decía, llevando la producción de los panes y de los postres a la fábrica, disminuir la matriz de personas en las tiendas. Porque como les dije al principio, con solo 6 tiendas, pero con 700 trabajadores, el promedio de empleados por tienda era de 100 personas, sin contar a la fábrica y a la oficina, ¿no? Por lo que era una estructura muy pesada que tarde o temprano nos iba a costar trabajo remontar si es que las ventas eventualmente caían. ¿Cómo enfrentamos la crisis? Es la pregunta del millón. En primer lugar, no fue una sorpresa. Y aquí es donde quiero resaltar algo que me han preguntado con mucha frecuencia. Nosotros nos venimos, diría yo, de empresas de consumo masivo o corporaciones. En mi caso, por ejemplo, como bien les contaba César, vengo de Bacus, vengo de Pernod Ricard, de empresas transnacionales que me acostumbraron o me educaron a trabajar sobre la base de la investigación de mercados. Por lo tanto, desde que explotó la pandemia y desde que estaba en China y comenzó a pasar a Italia y luego a España, ya veíamos que esto se venía, ¿no? Hoy día, pues, sabemos que era un hecho que venía, pero antes no, ¿no? Esto, antes de que se decretara el cierre de la economía el 15 de marzo, era simplemente una noticia lejana, ¿no? Pero nosotros, que veníamos estudiándola y siguiéndola, determinamos que esto era una amenaza real y elaboramos un plan de contingencia que fuimos tratando con el directorio y que tuvimos cerrado el 11 de marzo, imagínense. O sea, 4 días antes del cierre definitivo ya teníamos un plan de contingencia completo en el caso que la pandemia deviniese en un cierre total de la economía, ¿no? Y en realidad el único dilema sobre este plan era si el Estado iba a decretar un cierre parcial o un cierre absoluto de la economía, ¿no? Por eso es que nuestro plan de contingencia tenía 2 matices, ¿no? Que era básicamente esperar qué es lo que el Estado decidiese. Para eso nos fuimos preparando. Las fotos y los comunicados que ustedes ven acá son fotos y comunicados que lanzamos 1 semana y media antes de que la pandemia se declare. Es decir, nosotros voluntariamente colocamos dispensadores de alcohol gel en nuestras tiendas, tomábamos la temperatura de nuestro personal, disminuimos las mesas y sillas en nuestros salones para que el aforo disminuya y haya más distancia social, siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, sin que esto haya sido una regla o una reglamentación del Estado todavía. Imagínense, pues, los niveles de investigación que llegamos a hacer y cómo es que comenzamos a replicar lo que venía sucediendo en el extranjero, ¿no? Entonces el cliente, desde ese momento, como les digo, 10 días antes del cierre de la economía, ya se iba sintiendo cómodo con nuestros protocolos, ¿no? Más adelante les contaré, eso se ha convertido finalmente en nuestra ventaja competitiva. Y a propósito, pues, de esta investigación que realizamos con tanta anticipación, establecimos un plan, ¿no? Ahora, ¿por qué es tan importante hablar del establecimiento de un plan? Porque el plan nos permitía, o nos permitió, cerrar ordenadamente. ¿Qué quiere decir? Nosotros, el 15 de marzo, el domingo 15 de marzo, apenas terminó de hablar el presidente, sabíamos que activando este protocolo teníamos que reunirnos, así que el presidente, nunca me voy a olvidar, terminó de hablar a las 8:40 de la noche y nosotros a las 9 de la noche ya estábamos en la oficina, activamos el plan de contingencia y avisamos a nuestros socios del negocio para que se fueran al directorio. Es decir, toda la empresa, todos los accionistas y directores de la empresa estábamos reunidos en el directorio el domingo a las 9 de la noche. Les comunicamos acerca del plan de contingencia que estaba elaborado y cuáles iban a ser los pasos que íbamos a tomar para cerrar las tiendas. En primer lugar, o diría, en esta lista, el tercer punto fue lo que se evidenció de cara a nuestro público, a nuestros empleados, ¿no? El tercer punto habla acerca básicamente
de comunicar a las tiendas sobre el cierre de las mismas. Mandamos un comunicado a nuestros administradores para decirles que habíamos tomado la decisión de cerrar en concordancia con las normativas del Estado. En el cuarto punto, comunicamos al personal sobre el cierre y sobre las condiciones laborales. Es decir, les dijimos de que íbamos a cerrar las tiendas, pero que íbamos a respetar el pago de sus sueldos, y en el caso que no pudiesen trabajar, que lo íbamos a hacer en un contexto de licencia con goce de haber. Es decir, que ellos iban a seguir trabajando y que las horas luego se iban a recuperar. De hecho, muchas de nuestras políticas se convirtieron finalmente en políticas que fueron convirtiéndose en normativa del Estado, ¿no? El Ministerio de Trabajo fue recogiendo nuestras recomendaciones y luego el Ministerio de Producción, etcétera, ¿no? En quinto lugar, levantamos el inventario esa misma noche y realizamos una limpieza muy profunda de las tiendas. Ustedes saben que en un negocio de alimentos la limpieza es crítica para evitar plagas. Regalamos la mercadería esa misma noche, toda la mercadería que podría vencerse la regalamos a nuestros empleados, ¿no? Para que de alguna manera paliaran pues, estos días sin movilizarse o sin poder salir a comprar a la calle. Y en último lugar, programamos el trabajo remoto para nuestro personal administrativo. Es decir, estructuramos una serie de acciones para que nuestro personal administrativo pueda trabajar desde casa. Les dimos laptops, es decir, dejamos que se lleven las laptops y sus computadoras a sus casas, y por supuesto nos aseguramos de que todos tengan una conexión a internet y teléfono que les permitiese trabajar a larga distancia. Yo diría que dentro de todos los ejes que utilizamos para realizar un cierre correcto de nuestra operación, el más importante fue la comunicación. ¿Y por qué fue el más importante? Me preguntarán. Porque nosotros nos encargamos muy bien de comunicar a través de las redes sociales, de carteles en tiendas y a través de nuestro call center, nuestra central telefónica, por qué íbamos a cerrar. Ahora, muchos me dicen, claro, Rubén, tú hiciste este comunicado porque pues querías ganarte un punto con la sociedad diciendo que ibas a ser respetuoso de la ley, pero les quiero ser honesto, nosotros, o yo, cuando publico este post en LinkedIn que ven ahí a la derecha, este texto donde hablo acerca de la responsabilidad de la empresa para con los empleados, lo hago en realidad porque en San Antonio nosotros tenemos dos grupos de empleados muy fuertes. El primero, que es un grupo, yo diría que es el 50% de la empresa, que es un grupo que es personal antiguo, que tiene en promedio 10, 15 años en la compañía, y por supuesto gente con mucho más tiempo, gente de 25, 30, 35 años, o incluso que ya están jubilándose, ¿no? Y a ese público no hay que convencerlo, no hay que decirle pues que vamos a cumplir con ellos. Ese público nos conoce o ya conoce acerca de la solvencia moral y económica de San Antonio, y ellos se fueron tranquilos a su casa sabiendo que les íbamos a pagar. Este mensaje fue dirigido básicamente a nuestro personal más joven, al personal que tenía entre 18 y 25 años, millennials, y que por supuesto desconfiados, porque valgan verdades, pues en nuestra economía hay mucha informalidad, ya venían de experiencias muy traumáticas de empleo, en donde los empleadores pues no cumplían con sus, en primer lugar, beneficios sociales y por supuesto con sus promesas, ¿no? Así que este comunicado lo hice básicamente para ellos, porque ocurre algo cuando uno comunica en redes sociales. Cuando uno comunica en redes sociales, lo que ocurre es que cuando lo comunica la sociedad, se convierte automáticamente en garante de lo que nosotros decimos. Entonces, si yo salgo a la voz, a la luz de la opinión pública, a hablar acerca de que voy a conservar el empleo de mi equipo de trabajo, lo que estoy diciendo básicamente es de que la sociedad va a juzgar o va a fiscalizar que yo realmente lo cumpla, ¿no? Así que ese es el motivo por el cual hice esta publicación, que fue pues el 16 de marzo, es decir, perdón, esto fue el 15 de marzo, el mismo domingo en la noche, antes de acostarme, pues que estaba, como todo el mundo, como todos los empresarios, pues súper estresado, ¿no? ¿Cuál fue el impacto de nuestra comunicación y de las acciones que realizamos? En el corto plazo, donamos mercadería por casi 1.000.000 de soles, imagínense. Toda la mercadería que teníamos en nuestras vitrinas y en nuestros frigoríficos, que tenía vencimiento durante estos 15 primeros días de cierre de la pandemia, lo donamos. La valorizamos en esa cantidad. Luego, provisionamos los pagos de impuestos, proveedores y personal por los primeros 15 días por casi 2.5 millones de soles. Y a pesar de eso, a pesar de la donación de la mercadería y las provisiones de pagos para los proveedores e impuestos por estos, y por supuesto nuestro personal, por estos 15 primeros días, teníamos plata para llegar hasta el 30 de abril sin problemas. Miren lo importante que es ser conservador, que no tener deuda, ¿no? Y de no gastarse, diría yo, las utilidades de la compañía
para que la compañía sea sólida, ¿no? Nos permitía vivir casi un mes y medio completamente cerrados. Y en mediano y largo plazo, el impacto que tuvo este cierre, bueno, fue lamentablemente cortar proyectos de remodelación de tiendas y ampliación de la fábrica por casi 4 millones de soles. Una lástima, era un año en donde nosotros preveíamos invertir mucho para hacer crecer la empresa, como les explicaba. Tuvimos que posponer la apertura de 3 nuevos locales, según el plan estratégico que elaboramos este año 2020. Por supuesto, todo esto con el objetivo de recuperar la posición de caja que habíamos perdido. Perdiendo tanta plata, no podíamos o no podemos permitirnos, pues, abrir tantos locales, ¿no? ¿Cómo fue la transformación? La transformación la veíamos, como les dije, al haber obtenido información del extranjero desde 4 puntos de vista. En primer lugar, lo que pasaba en China, y es que en China había baja asistencia a salones. Recuerden que acá en Perú la pandemia llegó casi un mes y medio después de que inició en China, entonces en China ya estaban básicamente de salida cuando nosotros estábamos de entrada, así que China, y eso se los recomiendo también como consejo personal, es una buena manera de investigar cómo sus negocios, si es que no están en el mismo negocio que el mío, que es de la restauración o de la alimentación, pueden adaptarse. Ahí tienen un excelente benchmark. Bueno, veíamos, les contaba que en China había baja asistencia a los salones, la gente no confiaba en salir a la calle a comprar o a comer. La gente tenía mucho miedo de interactuar o socializar. Recuerden que estos puntos, los estoy mencionando, estos puntos nosotros los detectamos antes de cerrar, antes del inicio de la primera cuarentena. El público se enfocaba básicamente en productos empacados o para llevar, es decir, no iban a comprar productos preparados en un plato, y de que iba a haber un futuro, un repunte en el delivery. Así es como nosotros veíamos el futuro, ¿no? Entonces, en función de eso que hicimos, adaptar nuestro negocio a todo lo que venía pasando en China, Italia y España, ¿no? Para eso que hicimos, como en medidas complementarias, como ven abajo, reforzamos el negocio B2B, es decir, la fábrica que tenía capacidad productiva, en vez de vender en nuestras propias tiendas, comenzó a buscar a otros negocios que necesitaran nuestros productos. Potenciamos el delivery propio, que significa que nuestros mozos que se quedaron sin chamba, se pusieron, se usaron sus bicicletas, motos o carros, dependiendo de lo que tuviese cada uno, para hacer delivery para nuestras tiendas. Y el e-business, es decir, la comercialización de nuestros productos a través de las plataformas virtuales, era también una posible fuente de ingresos para la compañía. Entonces nosotros, como les dije al principio, desde el principio de la pandemia, nosotros ya sabíamos cuáles eran las rutas que podíamos seguir para salir de esta eventual crisis que por supuesto genera tener cerrados nuestros negocios. Como les repito, estas acciones nosotros ya las teníamos definidas el 15 de marzo. Y aquí es donde viene probablemente la parte crítica acerca de la planificación estratégica. Esto es crítico, adelantarnos al futuro es crítico porque eso nos da la capacidad de reaccionar. Uno, con rapidez para evitar que nuestras empresas se deterioren, para que pierdan capital de trabajo. Y dos, lo más importante, para diferenciarnos de la competencia. Esa es la importancia de adelantarnos en el futuro, de tratar de visualizar el futuro del negocio. Para esto, como les dije, nos apalancamos en investigación de mercado, ¿no? Por ejemplo, acá, para los que no saben inglés, estos estudios de investigación de mercados que yo venía recibiendo de algunas empresas de investigación de China, nos decían, ¿no?, que la gente compraba básicamente artículos de primera necesidad para cocinar en casa. Y eso sucede, ¿no? Pónganse en su propio lugar. O sea, mi esposa en la casa no se le ocurre pedir un delivery. Mi esposa compra todo empacado en una tienda, en la bodega San Antonio, por supuesto, y lo trae a la casa para cocinar porque no quiere que nadie toque la comida. Imagínense que gracias a la compra de la comida contagiamos a nuestros hijos, a nuestros padres que suelen vivir con nosotros, hubiese sido terrible. Además, otro de los elementos que nos decían estos estudios de investigación de mercado es que la gente que sale a la calle a comprar no quiere interactuar con las personas, quiere que las tiendas estén básicamente desocupadas. Entonces lo que dijimos fue, bueno, tengamos tiendas en donde el cliente se pueda atender a sí mismo, en donde no tenga intervención de nosotros ayudándolo a hacer su compra, ¿no? Que era básicamente una de las ventajas competitivas de San Antonio. Por otro lado, potenciamos los canales de comercialización a través del e-commerce. De hecho, estamos a punto de lanzar nuestra nueva plataforma virtual. Ya les voy a avisar a través de las redes sociales cuando salen. Yo estimo que sale este fin de mes. Cosa que antes ni existía. Antes San Antonio, la página web de San Antonio era un desastre, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente está comprando más a través de Internet. De hecho, en estos cuadros, que se los resumo básicamente, lo que dicen estos cuadros es, uno,
que la edad de los consumidores a través de Internet ha aumentado. Es decir, antes en Internet compraban más los más jóvenes. Y hoy día en Internet compran más los más adultos. Es decir, de 30 a más de 46 años, de 30, 50, 60 años. Porque los adultos, antes, por nuestros hábitos de consumo, salíamos a la calle a comprar en supermercados o en mercados. Hoy día no queremos salir. En la medida de lo posible, compramos a través de Internet. Y como somos adultos y como tenemos ingresos, como somos cabezas de hogar, gastamos más. Entonces, miren lo que está pasando. Este cambio en la tendencia del consumo es un cambio súper interesante para el modelo de los negocios, de sus negocios, ¿no? Que yo consideraría o les recomendaría. Y ahora les voy a cambiar acerca del cambio per se. Todo lo que les he contado fue la etapa, diría, preparatoria para el cambio del modelo de negocio de San Antonio, ¿no? Pero, ¿cómo es que cambiamos? Básicamente lo que les decía, ¿no? La foto de la izquierda es una foto de nuestros salones antes del inicio de la pandemia, o sea, hay menos mesas y sillas, y por supuesto menos gente. Nosotros ya veníamos sintiendo el golpe de la gente que no quería salir a la calle, que ya le daba miedo salir a la calle. Y lo que hicimos a partir del 30 de abril, que decidimos abrir nuestra primera tienda, fue cambiar todo ese espacio de mesas y sillas por góndolas tipo supermercado, en donde la gente pudiese salir y abastecerse con canastillas y por supuesto de manera, personal, con sus propios productos, ¿no? Ahora, la pregunta que siempre me hacen es, Rubén, pero ¿renunciaron ustedes a la venta de sus pasteles, sándwiches, empanadas, panes, etcétera? Y la respuesta es no, ¿no? Nosotros complementamos la oferta de nuestros productos de nuestro negocio, que es básicamente una panadería y pastelería, con productos de primera necesidad. ¿Por qué? Porque nuestro negocio es un negocio de panadería y eso es lo que nos deja plata. El negocio de la bodega, el negocio del supermercadismo no deja plata, pero es un complemento que permitía que nosotros atraigamos a consumidores a nuestro negocio. ¿Bien? Es así como fuimos abriendo locales poco a poco. Abrimos primero en Gamos, después la tienda que tenemos en Miraflores, en Vasco Muñoz de Balboa, luego Magdalena, luego Chacarilla y al final San Isidro, ¿no? Y de esta manera hemos recuperado casi todas las tiendas que teníamos, a excepción, lamentablemente, una tienda que teníamos en La Molina, en donde lamentablemente la negociación del alquiler con nuestro arrendador pues no llegó a buen puerto. Quería seguirnos cobrando alquiler como si estuviésemos pues en la mejor de las épocas y no podíamos pagarlo, así que tuvimos que renunciar a esa tienda. Pero felizmente hemos conseguido otra, así que ya les daré pronto la noticia de la dirección para beneficio de nuestros clientes, ¿no? Ahora, les voy a dar un poco de números, ¿no? Que esto siempre es importante verlo para entender cómo nos hemos comportado, ¿no? Nosotros, como les dije, abrimos en Angamos el 30 de abril y nuestras ventas han ido subiendo, diría yo, paulatinamente, ¿no? Y han ido subiendo porque hemos ido abriendo tiendas, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte, yo diría que en las últimas 2 semanas hemos notado un retroceso en las ventas. ¿Qué significa? Que lo que hemos notado es que ante la apertura del mercado, es decir, ante la apertura, por ejemplo, de los restaurantes o de otros negocios complementarios o sustitutos, perdón, de San Antonio, la competencia está haciendo que las ventas disminuyan y eso me preocupa, porque nuestras ventas no fueron necesariamente las mejores, es decir, estamos vendiendo y el modelo de negocio de San Antonio ha ido creciendo muy bien, pero las ventas, yo diría que no se recuperaron para nada a niveles previos a la pandemia, ¿no? De hecho, hoy día yo les puedo decir con confianza que estamos aproximadamente al 70% de nuestras ventas. La buena noticia es que el mix de ventas, es decir, los productos de Pastelería San Antonio, como les dije, nuestros panes, nuestras empanadas, nuestros sándwiches, nuestros pasteles, representan hoy el 60% de nuestras ventas. Y el resto de productos, los productos nuevos, los de la bodega San Antonio, representan casi el 40% de nuestras ventas. Esto es una buena noticia porque ese 60% que está pintado en rojo es un 60% que nos deja buena rentabilidad, como les decía, la rentabilidad de nuestra panadería y pastelería. Y el 40% es una venta que produce baja rentabilidad, ¿no? Bajos márgenes. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Que la zona roja se vaya incrementando, que pase de 60, 70, 80, 90, 100, hasta que se coma prácticamente pues, a la mercadería que está en la bodega San Antonio, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto que tenemos a la fecha?
Nuestras ventas están hoy al 70% del periodo prepandemia. Estos son unas cifras, estos son unos versus el mismo mes del año pasado, solamente que está en inglés, es una mala costumbre que traigo del mundo corporativo. Estamos al 70% de la venta que teníamos antes de la pandemia. Esto es malo porque significa que no estamos pues, vendiendo lo suficiente para que el negocio subsista con la estructura de personas que tiene. Nuestro margen bruto se ha caído en un tercio, es decir, nuestro margen de nuestra utilidad operativa se ha caído 33.37%. Y hemos tenido que reducir algunas cabezas desde el 15 de marzo hasta la fecha. Hemos reducido casi a 100 personas, básicamente porque es gente o que viajó a provincia y se fue a vivir con su familia, o porque tiene miedo de trabajar y no está en grupo de riesgo, o porque simplemente no quiere adaptarse al cambio, es decir, que no quiere ocupar una nueva posición en la compañía, eh, o que simplemente pues, no quiere moverse de tienda en un contexto pues, en donde, como les dije, la tienda de La Molina, por ejemplo, no la hemos abierto. Entonces, hay casos en donde por más que tratemos de ayudar, hay gente que no se deja ayudar, así que ha habido de todas maneras una reducción, ¿no? Y lo de La Molina que ya se los conté. En síntesis, lo que nos ha ayudado a sobrevivir, yo diría, son las metodologías ágiles. Hemos convivido, diría yo, con herramientas que nos han permitido reformular el negocio rápidamente, cambiarlo, darle vuelta, hacer planificación muy rápida. Sin eso probablemente no lo hubiésemos hecho. Pero sí me gustaría mencionarles que hemos hecho planificación estratégica siempre, es decir, que nada lo hemos dejado al champazo o a la deriva, ¿no? Siempre todo lo hemos hecho en un contexto en donde siempre ha estado escrito en una hoja de ruta, ¿no? Y por supuesto, creo que los pilares del cambio están basados en estos tres elementos. En primer lugar, al habernos anticipado, es decir, al habernos adelantado a los hechos. En segundo lugar, a nuestra liquidez, al haber sido tan conservadores con respecto a la repartición de la utilidad y, por supuesto, del gasto. Nuestra liquidez ha sido fundamental para mantenernos con salud. Y en tercer lugar, a la buena comunicación que hemos tenido, no solamente con nuestros trabajadores, sino también con la comunidad, con la sociedad, quienes, gracias a Dios, han reconocido el actuar de San Antonio y nos han permitido, pues, generar una suerte de bola de nieve positiva que nos ha ayudado a comunicar el hecho, pues, de que estamos haciendo todo lo posible para salvar el negocio, salvando la mayor cantidad de empleos posibles, ¿no? Así que nada, eso es lo que yo les quería contar. Espero que mi presentación les haya sido, interesante y, por supuesto, estoy atento a sus preguntas. César, estoy a tu disposición. No, perfecto, perfecto, Rubén. Muchísimas gracias más bien por la presentación. En verdad es un ejemplo bastante claro de cómo hoy en día el empresariado peruano se ha adaptado, ¿no? Más que nada a esta crisis, ¿no? Es algo bastante importante. Y ahí justo ahí sale una primera pregunta que seguro les va a interesar mucho a los asistentes hoy día aquí, ¿no? Bajo tu perspectiva y la experiencia que tienes, ¿no? ¿Qué habilidades consideras tú que debe tener todo emprendedor ante esta coyuntura? ¿Sí? Ante esta crisis que ha sucedido, ¿qué habilidades son las que tienen que reflotar o tienen que destacar? Mira, yo creo que la más importante es la resiliencia, que es una palabra que está muy de moda últimamente. ¿Qué significa ser resiliente? Significa sobreponerte a la adversidad. O sea, yo estoy seguro que todos los que nos están viendo y escuchando hoy día, si son emprendedores es porque son resilientes, porque los han golpeado 1000 veces y porque se han levantado. O sea, acá te aseguro que no hay ningún empresario que no lo sea. Somos peleones, ¿no? Tenemos carácter y no nos vamos a dejar vencer. Esa es la característica que tenemos los empresarios. Pero particularmente el emprendedor, yo creo que tiene una ventaja más buena, diría yo, que la del ejecutivo de una empresa mediana o grande inclusive. Y es que el emprendedor, como tiene una organización ágil, pequeña normalmente, tiene mayor capacidad de adaptarse al cambio. Es decir, tomas la decisión y al día siguiente te adaptaste al cambio. El problema que tienen las empresas grandes, que es la gran oportunidad que tienen los emprendedores, es que no se adaptan rápido al cambio. Imagínate un banco, ¿no? El banco pues es un paquidermo, es un elefante que no se puede mover. Los emprendedores tienen esa ventaja. Así que lo que yo creo que tienen como característica, te digo, los empresarios es esa capacidad de reacción para no dejarse vencer y, por supuesto, no dejar que sus negocios caigan.
Excelente, Rubén. Completamente de acuerdo con mucho de lo que comentas, ¿no? Ahí justo ahí nos están haciendo algunas preguntas, así que voy a ir preguntando algunas bastante puntuales, ¿no? Bueno. Eh, Mayor detalle en cuanto a lo que es la retención. ¿Qué significa retener utilidades por 3 a 4 años? No sé, preguntan. Bueno, es sencillo, ¿no? Cuando tú terminas el periodo, tu año, ¿no? Tú sabes si en el año generaste utilidades o pérdidas, ¿no? Entonces, los dueños de San Antonio tienen como política, si han generado utilidades en el año 2019, 2018, 2017, retener esas utilidades y no distribuirlas, justamente para que la caja sea sólida, ¿no? Y eso es lo que nos ha ayudado tanto en este contexto, ¿no? Tener una caja sólida. Así es, la importancia de la liquidez del flujo de caja en las organizaciones para poder empezar a disponer y tomar acción, como comentas, ¿no? Completamente de Correcto, acuerdo. correcto. Eh, Mira, hay una siguiente pregunta de Daisy, nos comenta, en la apertura de una nueva tienda, ¿cuánto tiempo se demoraron ustedes, perdón, en cuánto tiempo se recupera la inversión? Mira, es una buena pregunta. Ahorita no lo estamos viendo desde el punto de vista del retorno sobre la inversión porque estamos en un contexto de mucha incertidumbre. O sea, me encantaría decirte que la inversión que hemos hecho en góndolas o en congeladoras la vamos a recuperar en un año o en un año y medio, pero la verdad es que el contexto es tan difícil, se está hablando incluso de regresar a una cuarentena para Lima, que no lo sabemos. Ahorita nuestro principal foco es haber hecho esta inversión para asegurar que haya liquidez, es decir, que la plata rote y de poder pagar las cuentas, ¿no? Yo espero, por supuesto, que este retorno sobre la inversión sea en el menor plazo posible, idealmente 6 meses, pero como veo la cosa, yo creo que esto no va a solucionarse sino hasta mediados del próximo año en condiciones muy difíciles. Clarísimo, clarísimo. Bueno, acá tenemos un par de preguntas más por ahí. A ver, ahí nos comenta Yanni Vargas, nos pregunta, ¿no? ¿Qué acciones tomaron con respecto al sueldo de los cargos gerenciales frente a esta situación? Es una ¿No? Qué excelente interesante. pregunta, gracias, Yanni. Sí, Mira, nosotros renunciamos a nuestro sueldo, los gerentes renunciamos voluntariamente, porque tenemos a mucho personal muy, vamos, tenemos mucho personal de limpieza, muchos mozos, muchos vitrineros, que son de ingresos bajos. Pagarnos sueldos los gerentes hubiese significado que le dejemos de pagar sueldos a ellos. Así que renunciamos, y recién nos comenzamos a pagar en junio. O sea, nos hemos quedado en el aire unos buenos 3 meses viviendo, rascando la olla, pero vamos, o sea, claramente una posición gerencial pues te permite tener unos ahorros o por lo menos tarjeta de crédito, ¿no? Con lo cual vivir, pero la claro. prioridad era nuestro personal más sensible. Claro, qué importante, ¿no? El tener, digamos, salvaguardado o asegurar ese flujo de efectivo que se mantenga en toda la organización, ¿no? Porque un punto importante, como comentas, ¿no? El tema de que si la organización está feliz en ese sentido, se desempeña mejor y actúan frente a esta crisis, ¿no? Entonces, Sí, 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 están bien contentos, gracias a Dios. genial, ¿no? Ahí voy a hacer otra pregunta por aquí. Eh, a ver, Leslie Navarro nos pregunta, en cuanto al uso de tecnologías y sistemas, ¿recomienda alguna y alguna que ustedes hayan utilizado? Uf, a ver, nosotros tenemos SAP, porque como les comenté, yo tengo integrada la producción en la fábrica. Este, mm, la verdad es que ahorita SAP Business One encima, ¿no? Es un sistema un poco flexible, así que es difícil hacer una recomendación. Además, cuando he tratado de integrarlo a mi e-commerce, lo que ha terminado pasando es que no me ha permitido hacer integraciones, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahorita? Yo trabajo con InfoRest, que es el sistema que me permite hacer facturación en el punto de venta, en mis tiendas, y estoy haciendo adaptaciones para que se pueda conectar con SAP y conectar, por supuesto, con el e-commerce, ¿no? Pero ha sido muy difícil. Una recomendación, te soy honesto, he estado en esto desde que entré a la compañía tratando de encontrar el sistema perfecto y hasta ahora no lo encuentro. Así que cuando lo encuentre, te prometo que te lo digo para que lo compartas. De todas maneras, ¿no? Excelente, ¿no? Excelente. Porque sí, es bien importante, ¿no? El tema del uso de las tecnologías hoy en día, ¿no? Para poder agilizar la operación y permitir que el talento se desarrolle también, ¿no? Y Tú completamente de sabes, acuerdo. sí, tú sabes, César, que de hecho esa pregunta es bien inteligente, la de la tecnología, porque algo que me ha costado trabajo en este contexto del e-commerce es que el e-commerce no funciona bien si tú no integras tus inventarios
a tu e-commerce. O sea, un cliente Así es. compra y tiene que descargarse de tu sistema lo que compran, si no, lo que estás haciendo es vendiendo mercadería que probablemente no tienes, ¿no? Y ahí es donde he encontrado el principal problema, ¿no? No hay un sistema que lo integre todavía. No, completamente de acuerdo. Bueno, continúo ahí con unas preguntas por acá que están ahí, la gente está empezando a escribir. Vamos. Edison Christian nos comenta, ¿van a seguir con el modelo de bodega hasta cuándo? Mira, esa también es una excelente pregunta, porque de hecho, como yo les comentaba, nosotros nacimos como una bodega, pero como cualquier bodega de Lima, una bodega que fue creciendo y se fue convirtiendo, fue incorporando pan y luego pasteles y luego galletas y luego café y luego restaurante y se convirtió pues en un monstruo, ¿no? La bodega nunca se va a ir porque siempre fue parte de nuestras unidades de negocio. Lo que sí va a pasar es que probablemente se quede como una de las unidades más fuertes del negocio. ¿Por qué? Porque lo que nos hemos dado cuenta es que la bodega te genera tráfico, es decir, la gente viene a comprar artículos de primera necesidad, menestra, leche, fideos, etcétera, y de paso se lleva su postrecito, se lleva su pancito, ¿no? Entonces, lo que termina pasando es que nuestros productos, que son los que nos hacen ganar plata, como les explicaba, sean productos de indulgencia, ¿no? O sea, tú compras tu menestra y de paso te compras pues tu postrecito para los chicos en la casa, ¿no? Y ese mix es el que nos permite ganar plata. Así que yo creo que ese modelo se va a quedar. Ese es un punto muy importante, ¿no? Porque ahí pensando no solamente en el negocio de alimentos, sino en la importancia de estos productos complementarios que pueden usar los distintos emprendedores que están hoy en día, digamos, atendiéndonos, ¿no? Cómo complementar los diversos productos que ustedes generan para poder ahí entregar un valor a sus clientes y también beneficiarse a ustedes, ¿no? Completamente de Correcto, acuerdo, ¿no? correcto. Eh, Otras preguntas. Por ahí José del Carmen nos pregunta, pero, ay, acá se está yendo. Pero los socios y los empleados no esperan el reparto de utilidades cada año. ¿Esto como fue conversado? Pregunta. Bueno, a los empleados se les reparte siempre sus utilidades, eso es por ley. O sea, yo no retengo las utilidades de los empleados. Pero los accionistas sí. Tú sabes que el accionista puede renunciar al reparto de utilidades y se retienen. Cuando Claro, tú ves el balance se llaman utilidades retenidas, ¿no? Y no lo hacen porque es una costumbre. O sea, desde que nacimos, esas utilidades se retienen. Entonces, básicamente, este año 2020, por ejemplo, se liberaron las utilidades del 2016, por ejemplo. Y así cada año. O sea, dado que eso se hizo al principio, hoy día básicamente estamos arrastrando, cada año sí hay reparto de utilidades porque se arrastran las de los años anteriores. no, perfecto. Después hay otras preguntas por aquí. Ahí me disculpan que no logro leer bien el nombre, pero ahí dice, sin pandemia, ¿cuántos trabajadores contratan para la atención de un local? 100 personas por local, ¿no? La 100 matriz personas. de personal por tiendas es altísima para San Antonio. ¿Por qué? Porque Ajá, me les explicaba, nosotros tenemos horneros, pasteleros, vitrineros, mozos, azafatas, cafeteros, en fin, y además atendemos de 7 de la mañana a 11 de la noche. Entonces, básicamente trabajamos en 2 turnos, ¿no? Entonces tenemos claro. dos grupos muy grandes de trabajadores. Además, trabajamos de lunes a domingo, entonces sí, la matriz de gente es muy grande. ¿Estamos trabajando para reducirla? Sí, ¿no? Como te decía, porque estamos llevando mucha de la producción en la fábrica, eso nos va a permitir bajar la estructura de costos de cada tienda. Ojalá que con eso yo pueda tener más o menos 60 trabajadores por tienda y esos 40 que me sobran, entre comillas, me permitan abrir más tiendas, ¿no? Claro, claro, no, completamente clarísimo, ¿no? Ahí otra pregunta de Verónica Calvet nos pregunta, ¿no? Buenas noches, su caso es de una empresa grande y de muchos años en el mercado. ¿Qué nos puede decir para los pequeños empresarios que tenemos apenas 2 años en actividad? De repente alguna Mira, recomendación. sí, sí, es de hecho una pregunta que me hacen con mucha frecuencia. Lo que yo sugiero es no desesperarnos, ¿no? Mi esposa, nosotros no somos dueños de nada, yo soy empleado y mi esposa, como ustedes, es una emprendedora. Mi esposa tiene unos localcitos ahí de menús sencillos, ¿no? Para oficinas, que no vende nada, ¿no? Ahorita las oficinas están cerradas y ella, como muchos, ha tenido que cerrar, ¿no? No hay negocio. ¿Qué les puedo recomendar? Que no se desesperen. Cuando yo hablo con mi esposa, lo que le digo es que no se desespere, que guarde la plata que tiene, que espere a que se aclare un poco el panorama. Pero claro, en muchos otros casos, pues yo soy un empleado, yo recibo un sueldo, pero en muchos otros casos, pues si no hacemos nada, no tenemos plata para alimentar a nuestra familia. Entonces, en esos casos, lo que yo sugiero
es que hagamos lo que sabemos hacer. ¿Y por qué digo esto, César? Porque hoy, durante pandemia, muchos negocios se han reconvertido a modelos de negocios que no conocen. Por ejemplo, yo siempre cuento esta historia. Yo tengo un amigo que tiene un taller de mecánica. ¿Bien? Y por supuesto, durante la pandemia no habían carros, no había nada que reparar. Entonces él decidió comenzar a vender mascarillas y gel. Entonces, cuando me contó, yo le dije, oye, compadre, pero si vendes mascarillas y gel, estás entrando a un negocio que tú no conoces, ten cuidado. ¿Sabes a quién le vas a vender? Y la típica respuesta, ¿no? Me dijo, sí, todo el mundo compra ahorita, ¿no? Porque todo el mundo necesita. Pero claro, ¿qué es lo que está sucediendo hoy día? Como todo el mundo se ha metido a vender mascarillas y gel, hay un exceso de oferta. Entonces, los que se Así metieron a es. ese negocio y no lo conocían, lo que está pasando es que se están quedando con su capital de trabajo inmovilizado y están pagando las consecuencias. Y lo que yo les puedo recomendar es que traten de adaptar el negocio que ustedes tienen y que conocen a esta nueva realidad y que no se metan en negocios nuevos. Es el mejor consejo que puedo dar. Excelente consejo, de verdad. Creo que es probablemente lo que muchos emprendedores quieren escuchar, ¿no? El tema de mantenerse en su negocio, ¿no? Sí, Completamente de acuerdo. Una pregunta, más preguntas van saliendo por aquí. Eh, vamos. Leslie Navarro nos pregunta, en cuanto al marketing, ¿han tomado otras acciones y han invertido en redes sociales, ya que la forma de llegar al consumidor ha cambiado? Sí, mira, no podemos invertir porque en este momento pues no hay plata, ¿no? Lo que falta es plata. A pesar de que las redes sociales son pues diría, las más baratas de las plataformas para hacer publicidad, ¿no? Gracias a Dios lo que nos ha ayudado mucho es que estas publicaciones que se han vuelto tan virales que yo hice en LinkedIn, nos han ayudado a que mucha gente nos conozca, ¿no? Yo lo que les recomiendo es que si van a hacer publicidad, midan muy bien cuánto van a invertir y que segmenten bien dónde la van a hacer, ¿no? O sea, que segmenten bien a su público objetivo, para que no sea un desperdicio de dinero, ¿no? Porque hoy día lo que falta es plata. No, de acuerdo, de acuerdo. Eh, y hay justo otra pregunta también de José otra vez. José me comenta, no sé si entendí mal, en los objetivos estratégicos indicaste ahí que las producciones que se iban a realizar netamente en fábrica. El plan era reducir personal o reubicarlos. ¿Podría resumir eso un poquito? Dice. Eso, lo que ha dicho José, efectivamente, ¿no? Estamos reduciendo el personal en las tiendas para poder abrir nuevas tiendas con menos gente, porque no queremos votar a nadie. Claro, Porque esto es importante, César, también que mencionarlo. El motivo por el cual nosotros no queremos votar a nadie es porque nuestra ventaja competitiva es nuestra gente, porque nosotros nos diferenciamos por el servicio. Entonces, si yo voto un mozo, ¿qué va a pasar? Voy a perder mi ventaja competitiva. Yo siempre digo lo mismo. Cualquiera vende pan, cualquiera vende empanadas, cualquiera vende sándwiches, pero son muy pocos los que saben cómo venderlo, los que te atienden bonito cuando te lo venden. Y esa es la ventaja competitiva de San Antonio, por eso es que yo no pretendo deshacerme de mi gente. no, excelente, excelente, bueno, pregunta y mejor aún la respuesta, ¿no? Y bueno, José nos pregunta algo que creo que ya lo respondiste, pero igual puedes complementarlo en el tema de, indica, ¿no? Buenas noches. ¿Cuál consideran que es el valor agregado que ofrecen ustedes versus otros mercados similares, ¿no? Es básicamente lo que respondí, ¿no? Nuestro servicio. O sea, cuando tú vas a San Antonio, lo que encuentras, por ejemplo, a comparación de otras panaderías o cafeterías, es el servicio, son los protocolos de limpieza, que son, diría, te soy honesto, César, bastante, muy buenos, superlativos, diría yo. Y cuando nos comparan contra los supermercados, también, o sea, como somos hoy día una bodega, también nos consideran, pues, como una empresa que tiene protocolos y servicio, diría yo, muy por encima del promedio, ¿no? Así que eso es lo que nos caracteriza. Claro. No, excelente, Rubén. Bueno, han sido bastantes preguntas, en verdad. Han sido varias preguntas. Creo que ¿No? ahí los asistentes están bastante satisfechos con todo el caso de éxito que nos has contado. Personalmente también no conocía, había escuchado, había leído por redes, pero no lo conocía muy a detalle y creo que al igual que todos, ahorita presentes, estamos bastante agradecidos por todo lo que nos comentas. Es una historia que nos sirve para aplicarlo en nuestros negocios, para saber la importancia, ¿no? de mantener esta como indicabas, ¿no? El valor agregado que indica nuestro negocio, mantenerlo, ¿no? Es Sí, creer en lo que sabemos hacer y cómo salimos adelante con todas las características que tú comentabas de la fortaleza que tiene que tener un emprendedor, ¿no? sí, Eh, César, mira, justo creo que ahí alguien nos ha hecho una pregunta.
sobre los Sí, alquileres. sí, Este, yo quiero responder esta pregunta porque lo de los alquileres es un tema que a todos nos está golpeando, ¿no? Nos está es clave, así destruyendo los es. alquileres. Porque claro, nos cobran un alquiler por un local que no está en uso, ¿no? Y yo lo que les puedo decir es, miren, si tienen que desocupar el local, yo recomiendo que lo desocupen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si pretenden cobrarles el alquiler que les cobraban antes, lo único que va a pasar es que se van a gastar su plata. Porque algo que yo sí creo que es evidente, ya no se los tengo que decir yo, pero sí quiero que, vamos, se concienticen, es que esta pandemia no se va a resolver mañana. Esto tiene para largo. O sea, esto tiene, sin temor a equivocarme, hasta diciembre, con suerte, ¿no? Pero esto se puede extender hasta julio o diciembre del próximo año, para que se den una idea de lo grave que es. ¿Por qué? Porque no va a haber solución hasta que no se encuentre la vacuna, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Así va a es. pasar? Lo que tenemos que hacer es cuidar nuestro capital. O sea, para los que tienen un local y están pensando sobre si desocuparlo, etcétera, háganlo con confianza, no tengan miedo, porque lo peor que pueden hacer es pagar por un alquiler que podría ser su utilidad o podría consumirse su capital de trabajo. Cuiden su capital de trabajo, que eso es lo que los va a mantener con vida. Completamente de acuerdo. Bueno, Rubén, creo que debemos estar diciendo muchísimas gracias por el espacio, por compartir tu experiencia. Creo que, como comentábamos, a todos nos sirve un montón y a todos los emprendedores nos sirve un montón para poder motivarnos y salir adelante y tomar como ejemplo lo que están haciendo, lo que han hecho y siguen haciendo, ¿no? En Pastelería San Antonio. No, con mucho gusto. Las preguntas han sido muy inteligentes y como te repito, me siento honrado de que me hayas invitado a un foro en donde nos escuchan y nos ven, perdón, de todo el Perú. Así es. Estoy súper, súper contento, gracias al contrario a ustedes. No, muchísimas gracias, Rubén. Estamos conversando entonces. Fuerte Buenas abrazo, noches a muchas todos. gracias. Buenas Gracias, noches, buenas gracias. noches. Mucho gusto a todos.